Mi nombre es Juan Camilo Espina, nací en Medellín, Colombia, y mi vida ha sido un viaje lleno de caos, de decisiones difíciles, de bendiciones, de buenas decisiones, de disciplina, de constancia, de fe, de dedicación, de momentos muy difíciles. Y bueno, el día de hoy les quiero compartir un poco sobre mi historia. Juan Camilo Espina vivía en Medellín. A los 9 años, mis papás deciden llevarnos a Estados Unidos por primera vez. Ya mi papá vivía en Estados Unidos, mi mamá vivía en Medellín. Mi papá toma la decisión porque ya mi papá era ciudadano, él solamente quería ayudarnos, esa era la misión, tener nuestros papeles americanos. Mi hermana y yo llegamos a Estados Unidos, llegamos a la escuela. Fue una decisión complicada para nosotros, no lo entendíamos muy bien. Y bueno, empezamos a vivir en Estados Unidos. Era un país nuevo para nosotros. No me acomodé tan fácil, mi hermana tampoco. Dado el hecho fue que empiezo la escuela donde yo estaba, había muchos pandilleros. Ya todos esos amiguitos míos del colegio me estaban enseñando a robar, me estaban mostrando los vicios, peleábamos afuera del colegio, nos poníamos unas camisetas para diferenciarnos con unos colores. Y bueno, en ese entonces era un poco difícil porque ahí yo y mi hermana estábamos muy nuevos en el país, no entendíamos lo que estaba pasando. Y bueno, la cosa es que mi papá no me daba dinero para la escuela, a mi hermana tampoco, y ahí nace mi primer emprendimiento porque a raíz de no tener ese dinero para comprar cosas que yo quería en la escuela, teníamos una podadora vieja en la casa y yo saco la idea y le digo a mi papá, padre, ¿por qué no empiezo a cortarle pasto a los vecinos? Tomo la decisión, mi papá me arregla la podadora, empiezo a tocarle la puerta a los vecinos, a decirles que si quieren cortar su grama, empiezo a coger una clientela, empiezo a crecer, me empiezo a ganar un buen dinerito a los 9 años, tanto así que ya le da dinero a mi hermana para que ella comprara cositas en el colegio. Y bueno, a raíz de los conflictos que yo estaba teniendo con mi madrastra por el tema de las pandillas, ya ella se estaba dando cuenta de que yo iba por malos pasos. Tuvimos muchos conflictos y yo tomo la decisión de venirme otra vez para Colombia. Mi hermana solamente duró 6 meses en Estados Unidos, yo duré 3 años. Tomo la decisión, llego a Colombia, a la secundaria, y ahí me encuentro con los vicios, con las mujeres, con las drogas, con el alcohol, con la rumba, con los festivales. Ya para allá, como en octavo, noveno, yo ya estaba fumando marihuana, ya estaba saliendo de fiesta todos los fines de semana. En 11, ya para terminar mi secundaria, tuve una tragedia y esa tragedia fue que choqué el carro de mi mamá borracho, pérdida total. Gracias a Dios, en ese carro íbamos unos amigos, unas amigas, a nadie le pasó nada. Eso fue un punto muy bajo en mi vida. Seguí adelante, entré a la universidad, entré a la carrera Ingeniería Aeronáutica. El primer semestre lo perdí, el segundo semestre lo raspé y yo me di cuenta que yo personalmente le estaba haciendo botar el dinero a mi mamá, y hay algo que me decía que no estudiara más, mi intuición me lo decía, mi alma me lo decía. Y en ese punto de inflexión tan grande en el que yo estaba, llega mi papá como una bendición de Dios y me dice, Juan Camilo, ¿qué estás haciendo acá en Medellín? Vete para Estados Unidos, tú tienes tus papeles, ve y termina tu inglés, estudia, haz una vida en Estados Unidos. Y eso fue un, un potencializador en mi vida increíble porque yo esa noche ni dormí, esa noche yo me quedé pensando cuál era la mejor decisión. Había algo que me ataba, era una noviecita que tenía en ese entonces que la amaba mucho. Y bueno, en fin, esa noche no duermo, tomo la decisión de que me voy para Estados Unidos.
hablo con mi mamá el otro día, le digo, madre, no voy a estar más aquí en Colombia, me voy para Estados Unidos. Si tú me quieres ayudar, yo te propongo que ese dinero que tú me vas a dar para la universidad, préstamelo, que yo lo voy a emplear para mi primer mes de renta y de pronto para comprar un carro y empezar allá en Estados Unidos. Mi mamá estuvo de acuerdo, mi papá estuvo de acuerdo y fue así. Al mes yo viajé con mi papá de Medellín a Tampa. Mi papá conocía muy bien Tampa porque allá habíamos vivido desde chiquitos. Ya él había tenido unos trabajos allá, no teníamos dónde llegar. Mi ex madrastra nos recibió y la quiero mucho. Eso fue una bendición. Y en ese entonces, la única opción que teníamos nosotros era que mi papá había trabajado en un dealer de BMW hace mucho tiempo, hace, no sé, 15, 20 años. Él me dijo, Cami, vamos a apostarlo todo, vamos para allá, que yo allá debo conocer a alguien. Y fue así, literal, llegamos al dealer, mi papá conocía a un viejito, que yo llegué, cogí el trabajo y como a los 3 meses se murió. Así es la vida. Entonces me dieron el trabajo, empecé a trabajar, mi papá se devolvió a la semana para Medellín, empecé yo a trabajar, empecé a avanzar, me cansé, empecé con otro trabajo, en ese momento estaba trabajando en un freezer bajo cero y a raíz de la niñez tuve algunas malas decisiones y me enseñaron algunas cosas que no debía de hacer en mi vida y por allá, después del año y medio de estar en Estados Unidos, voy a la cárcel por cambiar una etiqueta en Walmart. Vengo y cojo una loción, estaba en una caja, ¿cierto? Y cojo esta otra loción, les hago el intercambio de caja y me pillan las cámaras y salgo esposado de Walmart. Voy a la cárcel, solamente fue por 6 horas, al otro día viajaba a Medellín, no perdí mi vuelo, gracias a Dios, literal fueron 6 horas. Fue una experiencia muy bonita en mi vida porque me hizo darme cuenta de muchas cosas y bueno, esos puntos de inflexión en la vida son los que marcan la diferencia, son los que lo hacen crecer a uno más y le doy gracias a Dios por ponerme en esa situación para darme cuenta de muchísimas cosas. Entonces ese fue un punto muy bajo en mi vida, seguí avanzando, seguí avanzando. A raíz de caer en la cárcel, yo empecé a buscar ayuda, yo empecé a buscar libros y conocí el desarrollo personal. En ese entonces encuentro un libro que se llama El cuadrante de flujo de dinero de Robert Kiyosaki. Cuando leo ese libro me doy cuenta de que yo tenía que ir a trabajar por mi cuenta, yo no quería ser empleado y tomo la decisión de renunciar a mi trabajo en el freezer bajo cero en ese entonces. Y empiezo a buscar un trabajo en ventas, me sale mi primer trabajo en ventas, vendiendo carne, tocando puertas. Me empezó a ir muchísimo mejor, porque yo me acuerdo que cuando estaba en el dealer, ni siquiera mis ingresos me daban para pagar todos mis biles. Y yo me acuerdo que estuve 6 meses sin seguro del carro, y eso es muy delicado acá en Estados Unidos. Bueno, a raíz de eso tomo esa decisión, empiezo a vender carne tocando puertas, me empieza a ir muchísimo mejor. Después me sale otra opción para vender productos de cocina en otra ciudad. Yo no conocía esa ciudad, se llama Fort Myers. Y el líder nos dice, mira, en la entrevista, ustedes, porque habíamos un grupo grande, ustedes se pueden ir para Fort Myers a poner su oficina, tienen esta oportunidad. Y yo no conocía esa ciudad, yo no conocía de nada. En fin, el líder me, me dio mucha confianza, sabía lo que él estaba haciendo y tomé la decisión de que sí iba a empezar a trabajar con la compañía. Me voy para Fort Myers a vivir. Y él nos propone algo y es que en ese momento yo no tenía ahorros, en ese momento yo no tenía nada y nos dice, el primer mes yo les puedo cubrir la renta, pero ¿qué pasa? Éramos aproximadamente 14 personas, 15 personas. Entonces él vino y sacó un apartamento para 15 personas, pero ¿qué pasa? Cuando llegamos al apartamento, eso era un gueto total, o sea, los colchones eran una asquerosidad, había miles de cucarachas,
habían pulgas. Yo me acuerdo que la primera noche en el colchón que yo me acosté, al otro día tenía la espalda jodida. Eso para mí fue un punto tan bajo, pero me hizo darme cuenta de tantas cosas que gracias a Dios ese mismo mes yo me motivé tanto en la compañía que fui el mejor vendedor de la Florida. Vendí $21,000. Yo todavía tengo eh, fotos, tengo los recuerdos porque ese mes no lo voy a olvidar. Eso fue una motivación enorme. Y bueno, ese mes yo salgo de allá de ese apartamento, de ese gueto, me hago mi apartamento ya super nice, ahí en Fort Myers, busco un roommate, empiezo a avanzar. Y desde que yo llegué aquí a Estados Unidos, mi único sueño era vivir en Miami. Ese era mi único sueño. Y bueno, todo se me fue alineando cuando viene otra oportunidad hacia mí. Dios me mandó otra oportunidad y esa oportunidad era para trabajar en Miami vendiendo otros productos y yo tomo la decisión de que sí, de que esa era la oportunidad que yo estaba esperando porque para mí no había sueño más grande que vivir en Miami. Tomo yo la decisión de venirme a Miami, a las 2 semanas ya estaba aquí en Miami, empiezo a trabajar, empiezo a estudiar inglés, empiezo a progresar y viene el efecto Miami. Entonces volvemos a lo mismo, empecé a rumbear, empecé a ir a festivales, empecé a fumar marihuana otra vez, empecé en los vicios, en la perseguidera de mujeres y caí un punto muy bajo en mi vida. Me empecé a dar cuenta y de ahí viene el COVID. En el COVID cambia mi perspectiva de vida porque en ese entonces yo dependía de tocar puertas. Yo solamente tocaba puertas en ese entonces, me iba muy bien y yo me acuerdo que en el COVID pues todo el mundo estaba encerrado y ya yo no podía tocar puertas. Estuve un mes en la casa literal con depresión, asustado, no sabía qué hacer. En fin, un amigo me llama y me dice, Juan, no te quedes en la casa, sal, que todo el mundo está en la casa, te van a escuchar, escúchame a mí, yo lo estoy haciendo, me está yendo súper bien y justamente lo hice, empecé a tocar puertas de nuevo, todo el mundo estaba en la casa y les cuento que ese fue uno de los mejores años que tuve en mi vida en la compañía porque vendí demasiado, todo el mundo estaba en la casa, ¿cierto? Ahí me di cuenta que todo era una perspectiva, me di cuenta de que todo lo que uno puede, todo lo que uno quiere, uno lo puede lograr. Y fue algo muy bonito porque yo dije, wow, si mi negocio depende de tocar puertas y llega un momento como estos, ¿qué va a ser de Juan Camilo? Entonces ahí empecé a buscar opciones digitales. Empecé a buscar opciones y me llegó una opción para estudiar un certificado de Yale University de Financial Market. Y a mí siempre me ha gustado invertir, siempre me habían gustado invertir. Y a raíz del COVID el certificado estaba muy económico, yo dije, listo, lo voy a hacer. Hice el certificado, eso duré como un mes y medio haciéndolo y me doy cuenta de que en la pandemia era el mejor momento para entrar en la bolsa. Tenía un dinero ahorrado, llamo a mi mamá, madre, necesito que tú pongas también dinero. Ella me dio ese dinero, lo juntamos, lo invertí todo en la bolsa y me acuerdo que al cabo de un año yo ya tenía una rentabilidad más del 150% y yo me sentía, wow, yo ni me las creía. En ese entonces conozco a Bitcoin y me enamoro de Bitcoin. Entonces saco mis ganancias, saco todo mi capital de la bolsa de valores y lo pongo en Bitcoin. En ese momento estaba a 30,000 y empieza mi camino, mi nuevo camino como trader. Y bueno, como todo trader, tiene que pagar su precio. Yo me acuerdo que para allá, para la pandemia, para fines de la pandemia, yo quemé 2 cuentas que eran un total de $15,000. Yo no sabía qué hacer en ese momento, eran días difíciles, eran días tensos, con estrés, con depresión, pero había algo que me decía dentro de mí de que todo iba a estar muy bien. Le pedí mucho a Diosito que me mostrara el camino, que me mostrara mi propósito. Y si en realidad
el tema de inversiones y trading era mi propósito, que me lo mostrara, porque yo en ese momento solamente quería recuperar mi dinero y aparte de eso recuperar mi tranquilidad, y empecé a trabajar en mí, en mi ser. Empiezo a ir a conferencias, empiezo a comprar libros, empiezo a adquirir más conocimiento, empiezo a entrar en unos entornos muchísimo mejor de los que estaba, empiezo a conocer ciertas personas y me empiezo a alinear de alguna manera con mi ser, gracias a los mentores también, y me doy cuenta de que todo era culpa mía, de que yo era la persona encargada de que mi misión, mi objetivo, mi propósito se alineara, y empecé a trabajar tanto en mí, en mis entrenamientos, en mi comida, en mis lecturas, en mis hábitos, que todo se me fue alineando y hoy en día soy un trader rentable. Hoy en día vivimos en Miami una película, un sueño, con inversiones, con fe, con gratitud, con ganas de seguirla rompiendo, y les dejo este video para que ustedes se inspiren porque me imagino que ustedes también tienen una historia que contar. Espero que esta historia, a todas las personas que están ahí viéndola, se identifiquen, porque si yo, que llegué de Colombia desde los 9 años aquí, no tenía absolutamente nada, y ahora estoy aquí en Miami viviendo mi sueño, yo sé que ustedes también tienen su historia, ustedes también la pueden contar, y yo sé que ustedes también pueden llegar donde ustedes quieran, porque acuérdense en algo, chicos, que todo es cuestión de perspectiva. Todo lo que ustedes se propongan se cumplirá. Eso sí, tienen que poner la acción, tienen que ser constantes. Así como yo llegué aquí a este país sin $1, pero siempre tuve la fe de que iba a vivir en Miami. Ahora eso yo quiero compartirlo con ustedes, porque eso se puede hacer realidad en cada uno de ustedes. Mi propósito en ese momento era vivir en Miami. Ahora mi propósito de vida es otro. Y todos tenemos diferentes propósitos. Pero chicos y chicas, si les gusta este video, denle like, porque los sueños sí se hacen realidad, y nunca pierdan la fe. Saludos, crack.